hacer un repaso del decreto por el que proveemos la contestación de demanda, porque nos interesa bien que lo sepan para luego, bueno, obviamente hacer el cuadro de prueba y posteriormente el acta de audiencia vista de la causa, poder chequear y eventualmente alguna resolución de esas más cajonarias, obviamente, esas que no contestan en el expediente y que se pueda hacer el proyecto de resolución, ¿no? Pero siempre decimos que es como es el nudo central, el decreto, no solo donde se provee la contestación de demanda, sino donde se provee la prueba, porque es allí donde radica todo el nudo del proceso, en tanto si la prueba está y si después se diligencia, el juicio se puede ganar o perder de acuerdo a eso. Entonces muchas veces omitimos, nos ha pasado en los juzgados, muchas veces omitimos proveer alguna prueba, las partes tampoco se dan cuenta, después carecen de esa prueba, o muchas veces omitimos, como comentó la doctora Varas el otro día, proveer la prueba y no obstante eso, traen, por ejemplo, no proveemos el oficio y traen el oficio y lo firmamos. Y está mal, es decir, nunca chequeamos si nosotros hemos dado la orden de libre del oficio, porque puede suceder incluso que hayamos decretado el oficio y hayamos puesto a la prueba de oficios no al lugar por impertinente, porque este es un momento en donde nosotros podemos rechazar particularmente alguna prueba, no adelantando opinión, pero sí por ser prohibida, por ser impertinente, que quiere decir que esa prueba no sirve a los fines de que está pretendiendo la parte. Entonces siempre tenemos que chequear. Cuando hay oficios para la firma, por ejemplo, o hay cédulas que traen las partes, si nosotros hemos ordenado esa prueba efectivamente. Porque nos ha pasado muchas veces que por algún motivo le hemos dicho que no y la parte, a propósito, igual trae, y nosotros como creemos que es una cuestión cajonaria, lo libramos al oficio. Y después se nos arma el lío porque en realidad la otra parte plantea que esa prueba no fue proveída y ahí se arma toda una incidencia, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar el decreto de pruebas. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, el de proceso de conocimiento sigue Sí, con ese archivo. sí. Vamos a repasar y lo que nos interesa es que hagan unos expedientes de nuevo para que hagan el decreto. Esto es una cuestión de práctica y para que algunas dudas que en mi juzgado, por ejemplo, surgieron, creo, chicas, ¿no? Algunas dudas las compartamos. Porque es una manera de entender lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Vamos para adelante, acá, más atrás. Acá. Dijimos, ponemos número de expediente y el informe del secretario que nos informa cuándo fue notificada la demanda, cuándo contestó la parte y ahí chequeamos si está dentro de término, ¿no? Informó usted que la demanda fue notificada con fecha tal o la demanda fue notificada con fecha tal el señor tal, quien compareció a contestar la misma a los tantos días de su notificación. Como en el proceso de conocimiento sumario son 10 días, como máximo va a ser el día 11 dentro de las 2 primeras horas, ¿cierto? Luego viene el decreto, este es el informe del secretario. En el decreto ponemos, proveyendo el escrito que antecede y visto el informe de secretaria, téngase el compareciente por presentado, se presentó, que es parte, siempre chequear si viene el abogado como apoderado o si viene la parte con patrocinio letrado, antes de hacer el decreto, porque si alguno de las firmas falta, si no está bien la comparecencia antes de decretar, por más que esté el informe tiene que estar igual. O a lo mejor en el informe tiene que advertir alguna circunstancia de estas. Pero previo a decretar tendremos que intimar que denuncie domicilio electrónico, previo. ¿Por qué? Porque el domicilio electrónico es esencial para las notificaciones posteriores. Por ejemplo, este mismo decreto. Yo no puedo notificar este decreto de fijación de fecha de audiencia. Hola, Carlos. Hola, fijación de fecha de audiencia y
ejecución de la prueba si no tengo el domicilio electrónico. Entonces, previo constituye domicilio electrónico bajo percibimiento de ley. ¿Alguien se acuerda cuál es el percibimiento del domicilio electrónico? ¿Vos te acordás cuál es el apercibimiento del domicilio electrónico si no constituyen? Tenerlo por no presentado. Sí. Miren la... ¿Artículo 34 eso, pero? No, es la ley del... sí, la ley es del domicilio electrónico. La acordada. La acordada. Se tiene por no presentado y es decir, el otro caso es cuando se presentan, o sea, presentan y presentan más de uno. Exacto. Que también está establecido, se deja un solo domicilio electrónico. Así que, por favor, siempre chequear todos esos datos si el escrito de contestación viene completo, que ya hemos visto cuáles son los requisitos, son los mismos de la demanda, porque si no vamos a tener que intimar determinadas cosas previo a seguir con el trámite. Vamos. Con domicilio real, que existe que el Código Procesal Civil, legal, que es el que tiene, por ejemplo, una empresa, o procesal, le podemos poner, que es también el que existe el Código Procesal Civil y Comercial, y el domicilio electrónico, que es el nuevo, que es el que prevé el acuerdo. Contestado dentro del término el traslado de la demanda ordenada en auto. Bueno, acá le tenemos por contestado. Ya hemos visto que si no comparece, le tenemos por no contestado y por constituido domicilio en Secretaría de la Espacio. Eso porque todas las notificaciones se van a hacer allí también. Atento al estado de auto, ya estamos en la instancia. Habíamos dicho que fijábamos la audiencia porque el artículo, el de 273, me dice que... Estaba por leer, es el 34, que habla de la incomparecencia. ¿Querés decir primero el 2? No es el 273, porque los chicos ya lo hemos visto varias veces, bueno, de la incomparecencia. ¿O no? ¿Tienen claro eso? ¿Qué pasa si no comparecen a la audiencia? Digo por lo que sale ahí en el artículo. Si no comparecen a contestar la demanda. No comparece a contestar la demanda. No, el 273 ¿y qué es? No, es un máximo, 272. Acá. No, es el 272, que es el trámite del juicio sumario, ¿no? Sí. Se sustanciará de conformidad a las siguientes reglas. Interpuesta la demanda, se collará traslado al demandado por el plazo de 10 días, aplicándose el artículo 270, inciso 1. Que eso que si no comparece... Claro, en el caso de incomparecencia. Ahí habla también de la reconvención, en su caso se correrá traslado al actor por igual término. Ojo, leer siempre la contestación de la demanda. Si el demandado dice, vengo reconviniendo, antes de todo esto tengo que correr traslado de la reconvención, porque la reconvención es una forma de contestar la demanda, que es que yo contrademando en el proceso. Es decir, es como que el demandado demanda a su vez al demandado, al actor dentro del mismo proceso. Y en ese caso ya no voy a decretar esto, por eso siempre leer qué están trayendo. Igual en muchos casos hemos visto que al contestar la demanda oponen excepciones. Hay que ver bien qué tipo de excepción oponen, porque el proceso sumario contempla una serie de excepciones, que son las del 178 en adelante, que no son las excepciones del juicio ejecutivo. O sea que hay que chequear bien que sean las excepciones del 178 en adelante para darle trámite a esas excepciones. Y en ese caso tampoco voy a hacer este decreto, sino que voy a correr traslados de las excepciones si correspondieran. Entonces, cuando usted lee y ve que reconviene, que oponen excepciones, consulten, porque el decreto no va a ser este, va a ser otro, que tengo por contestada la demanda y de la excepción articulada o la excepción de falta de legitimación activa o de falta de legitimación pasiva o de todas las que enumera los artículos 178 y subsiguientes de prescripción, traslado a la contraria por el término de 5 días, de 6 días, de 6 días, ahí está el procedimiento, por el término de 6 días, y previo hacemos ese trámite y después
cuando ya esté contestada la excepción, proveemos así como si fuera una contestación. Ahí se complejiza. No sé quién ha hecho alguna vez este tipo de decretos. ¿Alguien lo ha hecho? Nadie. O sea que puede llegar a suceder varias situaciones al momento de contestar, si es que contestan una demanda, ¿sí? O sea, por eso es la importancia de que ustedes, cada vez que llegue una presentación o se conteste, en el caso que conteste, porque puede llegar a pasar que se cogió traslado de la demanda y no contestaron, ¿sí? O en su defecto contestaron, pero ¿cómo contestaron? ¿O qué contestaron? ¿O qué vienen exponiendo? ¿Contestaron? Simple, ¿sí? Nos fijamos, controlamos, prueba, corresponde, no corresponde, para luego hacer el decreto, ¿no? Lo otro, contestaron la demanda, plantearon excepciones, ahí ver, como dice la doctora, qué tipo de excepciones, artículo 178, son las correctas, son las que corresponden, o la otra que haya planteado una reconvención, que es lo que acaba de explicar la doctora, es decir, una contrademanda. Repito, por eso la importancia a la hora de recibir, si es que contestaron la demanda, cómo contestaron, qué actos procesales plantearon para poder luego realizar el decreto correspondiente. Fíjense, acá les voy a poner un ejemplo. Justo traje esto. En este caso es una demanda de cobro de suma de dinero, ¿no? Común, de las que habitualmente vemos. Demanda por cobro de pesos, ¿sí? Vengo demandando una suma de pesos. Cuando corremos traslado, cuando ordenamos correr traslado de la demanda, se hace la cédula de notificación y el demandado comparece y dice, con esta demanda, excepción de pago, dice, en el título. Pero puede ser que no lo diga en el título, lo importante de leer es el objeto. Y en el objeto dice, vengo por el presente, legal, tiempo y forma, a contestar el traslado de la demanda de cobro de bueno. Y no lo dice en el objeto, pero como lo dice en el título, más adelante dice, opongo excepción de pago. ¿Qué le tuvimos que decir acá? Lee por favor el 178. ¿Sí? Bueno, sí, 178. ¿Cuáles son las excepciones que están previstas para el juicio sumario? Bien. El artículo 178 dice que solo se admitieran en calidad de excepciones solo estas excepciones previas. La siguiente, incompetencia, falta de la personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente, falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado cuando fuere manifiesta, sin perjuicio en caso de no concurrir esta última circunstancia de que el juez la considere en la sentencia definitiva, litispendencia, defecto de pago en el modo de proponer la demanda o reconvención, falta de cumplimiento de obligaciones derivadas del proceso anterior, cuando se promoviere el juicio ordinario luego del posesorio o ejecutivo, arraigo por las costas del proceso si el accionante no se domiciliaria en la provincia, salvo el caso que tuviere bienes raíces en ella o que la acción deducida fuere por alimento o se tratare de un juicio laboral y cosa juzgada. Es decir, estas son... También está prevista, pero un poquito más abajo, Sí, la prescripción que en otro, en el 180. O sea, la de pago no está prevista. O sea, ustedes obviamente no tienen por qué saber técnicamente qué significa cada excepción. Pero está claro que la excepción de pago así no está enumerada. ¿Qué le solemos poner en ese caso? ¿Alguien sabe? Eli, ¿no se acuerda? ¿No? ¿Alguien? ¿Qué le solemos poner? O sea, no es que se le da por contestada, pero se toma que está contestada en base a lo ejecutivo. Se tiene por contestada la demanda y le solemos poner, yo creo que las chicas hacen lo mismo, le solemos poner a la excepción de pago, o le ponemos tratándose de un proceso sumario en el que no se encuentra prevista la posibilidad o la excepción de pago, a la misma no al lugar. O a la misma estése a lo decretado en el párrafo precedente, que es, para no decirles no al lugar, porque a veces ese no al lugar genera que la parte, ¿cómo no me hicieron lugar? Voy a reponer
y arranca en primera con el enojo de reponer y de querer que le den vuelta el decreto, sin pensar muchas veces, y tenemos que después resolver la cuestión. Entonces le ponemos, tratándose el presente de un proceso de naturaleza sumaria, no encontrándose prevista la excepción de pago entre las excepciones del artículo 178, este a lo decretado en el párrafo precedente. ¿Qué es el párrafo precedente? Que le tuvimos por contestada la demanda. Como nosotros como jueces tenemos la obligación de direccionar el proceso, sin adelantar opinión, sí tenemos que reencauzar el proceso para decirle a la parte, mira, la excepción de pago acá en este proceso no va. Sí le tenemos por contestar la demanda, que además dice que usted pagó, porque le interpone la excepción de pago para decir yo pagué y tengo los recibos, pero la contestación le dice yo pagué y tengo los recibos, y este es un proceso donde la prueba se va a hacer a partir de los recibos del pago, con el reconocimiento de la firma. O sea, es distinto que el proceso ejecutivo, que sí prevé la excepción de pago, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero le ponemos un párrafo así, haciéndole saber que no vamos a tramitar esa excepción, porque si fuera una excepción de las otras, por ejemplo de prescripción, de cosas juzgadas, acá tendremos, téngase por contestar la demanda en tiempo y forma de la excepción de cosas juzgadas o de falta de legitimación pasiva o activa, que son las previstas ahí, traslado a la contraria por el término de 6 días. ¿Sí? Es otro el trámite. Entonces, por eso le hacemos saber que no vamos a tramitar la excepción, que le vamos a tener simplemente porque está claro. Esto es como para que está más o menos claro. Bueno, ¿qué no está claro? No. Sí, No. tengo, o sea, a no hacerlo, a no todo, leyendo ya me van a aclarar más. Hay que ver los expedientes. Claro, es decir, por cuando eso. uno viene... Hay uno que nos tocó, que yo lo recibí, me acuerdo, que vinieron poniendo y le dije, o sea, yo como no me había ver, dice que acá vinieron contestando como ejecutivo y lo que yo hice, el decreto todo y después antes pusieron. Claro. Pero sí me había dado cuenta que venían contestando como el ejecutivo y no como lo demás. Claro. Acá es importante leer el escrito y darse cuenta si solo vienen contestando o si interponen alguna excepción o reconvención, que en este caso tenemos que hacer diferente. Si solo vienen contestando, el decreto es este, ¿sí? Si interponen excepción, tenemos que correr traslado de la excepción a la otra parte para que se defienda, siempre que sea de esas excepciones, de las que prevé el 178. Si no, no. Pero esto lo consultan y el modelito del decreto se lo vamos a dar, ¿me entienden? El tema es advertir estas situaciones que difieren una de otra y no hacer cajonar el decreto, porque nos puede pasar, por ejemplo, acá en este particularmente la parte venía diciendo contesta demanda, excepción de pago. Y en el objeto dice que vamos a poner presente, alegar tiempo y forma, contestar el traslado de la demanda, solicitando el rechazo de la pretensión en todas sus partes, en razón de las consideraciones de hecho, en tal sentido niego todo. Niega, después dice cuál es su verdad, dice de la verdad de los hechos y contesta que él pagó. Y en realidad, después viene prueba documental y en realidad nunca pone excepción de pago, vengo interponiendo excepción de pago, acompañándolo, nunca lo dice. En el decreto, como no lo desarrollaba, si bien en el título ponía excepción de pago, no lo desarrollaba, en este caso no le pusimos a la excepción de pago porque en el cuerpo del escrito no estaba desarrollada la excepción de pago, simplemente contestaba. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta cuando reciban los escritos de contestación de demanda. Seguimos. Atento al estado de auto, el artículo 271. ¿Cuál? 72. Sí, 272, sí. Inciso segundo, ya sería. Ya serían las excepciones procesales. Sí, para Procesión. Interpuesta la demanda, se será traslado al demandado por el plazo de 10 días, aplicándose el artículo 270, inciso 1. ¿Ese? No, 16. Con el inciso. Bueno, que De sería la el caso de reconvención. comparación. Y de la reconvención, en su caso, se va a correr traslado por igual término al autor. Las excepciones procesales se opondrán junto con la contestación de la demanda. Ahí está. De ellas se correrá traslado al autor por el plazo de 6 días. Sí.
aplicándose en lo pertinente al artículo 181. Siempre que tengan una contestación, relean este artículo. Y después, como dice, que es lo que sigue ahora, Concluida la etapa de la litis contestación, que es que demanda contestación, se fijará la audiencia de la vista de la causa, artículo 38, para que dentro de un término no mayor de 30 días se reciba la prueba, se produzcan los alegatos, en el mismo proveído se dispondrán las medidas necesarias para el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas, ¿sí? Y la recepción de las que no hubieran de recibirse en la audiencia señalada, fijando plazo para el cumplimiento de tales medidas. Artículo 184. Bien. Entonces, esto es lo que viene ahora. Atento al estado de auto, fijamos la fecha para día y hora. Generalmente nosotros ponemos en la línea en blanco y después la jueza y el secretario vemos el calendario y lo completamos a mano. A la que deben comparecer las partes bajo percibimiento de ley. Le ponemos bajo percibimiento de ley, el apercibimiento es que si no vienen se va a hacer la audiencia lo mismo. Si no viene ninguna de las dos partes se tiene por realizada, pero si no viene una de las partes la audiencia se va a hacer lo mismo y la parte que no vino va a perder los derechos que correspondan a ese acto procesal. Seguimos. Perdón, Sí. doctora, por ahí la pregunta es, doctora, hay una de las partes nada más, la otra no. Bueno, ya está, estamos en horario, hay que tomar la audiencia, ¿qué pasa? ¿No se hace? No, sí se hace. Es lo que acaba de decir la doctora. ¿Cómo? Ayer pasó. Bueno, ¿Qué pasó? entonces, a ver. Fue de la parte actora, Ajá. se tomó la audiencia. Lo dice la doctora, lo digo yo, lo dice la doctora. No, ¿qué dice el artículo 34? ¿Qué dice? Incomparendo, si ninguna de las partes compareciera a la audiencia, ésta se tendrá por realizada, perdiéndose los derechos que se hubiesen dejado de usar y continuándose con los actos posteriores del proceso. Recuerden que cuando hablamos de proceso es un conjunto o una secuencia de actos procesales progresivamente. Listo, no vino, están debidamente notificados, bueno, esa sería... Si no vinieron, la secretaria hace un informe de que las partes no vinieron y ocurrió enseguida un decreto donde ponemos, no habiendo comparecido las partes, se tiene por realizada la audiencia de vista de la causa. Ese sería, no la hacemos. Claro, ese sería un caso, no comparece ninguna de las partes. ¿Qué pasa si comparece una de las partes, que es el caso que Federico está explicando? Si a la audiencia solo compareciere una de las partes, aquella se efectuará con una sola presencia, teniéndose por perdido el derecho que hubiera dejado de usar el que no hubiera asistido a él. Es decir, así que si está una de las partes, le exactamente. informamos, espere, ya vamos a dar inicio a la audiencia, tomamos los datos de las personas, siempre hay que tomar los datos de las personas que están, la parte, los testigos, revisar bien, porque también revisar bien es salir afuera a ver quién está. ¿Hay alguien para la audiencia de tal hora? Así onda velero del 25 de mayo, porque nos ha pasado de que algún ellos son testigos, nos ha pasado de que algún testigo, yo estaba, y no me avisaron, y no estaba. Pero como están en los quenquitos, a veces metidos, dicen, yo estaba sentada en ese hueco de ahí y nadie salió. Bueno, es obligación de las partes también hacer que las personas, no sé si ustedes en web se han dado cuenta, por ahí no, pero los testigos de la bola siempre se juntan en la esquina. Y si se va hasta la otra esquina, pero el testigo estaba y mire, yo salí, el secretario no tiene obligación de andar dando la vuelta a la manzana para buscar quién está para la audiencia. Tienen que anunciarse. Se tienen que anunciar en la ley. De todas maneras, si es de buena diligencia, salir y ver quién está, porque nos puede pasar si no hay un después. Entonces toman los datos de las partes, de los testigos que están, no sé si llevan un libro, como hacen los juzgados, donde anotan los datos de las partes. ¿Por qué? Porque el secretario apenas entra tiene que informar quiénes están presentes de las partes, por este motivo. Porque el que no está presente se informa y pierde el derecho dentro de la audiencia. No, puede pasar también que comparezca una de las partes a la audiencia y la otra llegue tarde. En ese caso se suma a la audiencia en el estado en el que esté la audiencia, no se vuelve hacia atrás a iniciar ni nada por el estilo. Si ya pasó alguna de las partes de la audiencia y no estuvo presente, y bueno, perdió esos derechos. Si ya precluyeron esas etapas. Y parece una tontera, pero muchas veces el
estar presente en la audiencia hace que una prueba se incorpore o no se incorpore. Claro. Porque esa parte puede decir yo no quiero que se incorpore. Entonces, como ustedes van a estar afuera, ha pasado también, no es mi juzgado, pero me ha pasado a mí litigando, no doctora, ya empezó la audiencia, usted no puede pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? Puedo pasar en cualquier momento. Entonces ustedes que están afuera, porque la secretaria en ese momento está adentro y no les pueden consultar, bueno, en el juzgado nuestro la tenemos a Doris, que hace tanto que está, que va a decir lo que hay que hacer, pero si no está la secretaria, a veces no se sabe esto y hay que decirle, mire, usted puede ingresar, la audiencia ya comenzó. Se toman los datos en el momento y se le avisa a la secretaria, está por ingresar el señor, el abogado con la parte, y se le trae los datos y ahí en el momento lo hacemos ingresar y sigue la audiencia. Ahí nos adelantamos, nos fuimos a la audiencia. Pero volvemos al decreto de prueba. Prueba de la parte actora, habíamos dicho la documental, cómo se decreta, en lo posible se enumera, si vemos que es mucho para no cometer errores, ponemos téngase presente y por agregar. Reconocimiento de documentos privados, pericial caligráfica en subsidio, atento a los términos de la contestación, siempre tenemos que ver qué contestó para ver si reconoció expresamente o reconoció tácitamente. Tácitamente quiere decir que no dijo nada, o sea que lo tengo por reconocido, no lo negó, o sea que lo tengo por reconocido porque así dice el 220, si no niega, si no dice nada, lo tengo por reconocido, ese es el apercibimiento. Si no niega expresamente, por eso es importante leer los términos de la contestación. Si lo negó y lo desconoció, vamos a tener que fijar una audiencia para ver que realmente la firma no es de él o si es de él. Eso nos está pasando hoy justamente. Mañana creo que tenemos en este que hemos fijado y ya hemos designado, hay que fijar una audiencia para la designación de perito y luego el perito hace su trabajo. Pero ahí lo que hacemos en el decreto es fijar una audiencia para la designación del perito calígrafo, que va a intervenir para decirnos a nosotros los jueces si esa firma es como dice la actora o no es como dice la demandada de la demanda. Por eso se ofrece pericial caligráfica en subsidio, es decir, si no reconoce, si desconoce el documento, se hace pericial. No, o sea, pero en ella sí viene reconociendo la firma, pero lo que no reconoce es todo el contenido del pagaré. Sí, sí. En este caso, dice yo firmé, pero como es un proceso sumario, acá vamos a ver si es verdad o no. Dice todo lo que dice el otro documento que dice la actora que yo lo puse, no es mío. No es mi letra, no es mío. Esa es la diferencia con uno ejecutivo. Exacto. En el ejecutivo no podés entrar a dilucidar si el contenido del pagaré es o no, pertenece o no. O sea, si reconoció la firma, lo reconoció todo el documento. Pero eso es una cuestión más técnica que es importante, ¿no? Entonces, si ella viene diciendo, desconociendo algo relativo al documento y que tenga que ver con reconocer o no reconocer su contenido escrito, tengo que fijar, y ofrece la pericial caligráfica siempre que, obviamente que esta prueba la decretamos porque está ofrecida, ¿no? Cada prueba tenemos que ver qué ofreció y la vamos poniendo. La confesional, no sé Carlos si vos querés decir bien la confesional como lo pone el texto. ¿Que leerlo acá? Sí, para que los chicos estamos repasando. Cítese. Confesional. Confesional, cítese al demandado para que comparezca a la audiencia fijada para absolver posiciones bajo percibimiento de ley artículo 190 del CPC. O sea, se va a hacer la cédula, la hacen los abogados, la parte actora en este caso, y lo citan al demandado a comparecer a la audiencia para absolver posición. Es distinta a la cédula que se va a hacer en virtud de la fijación de la audiencia. Sí. Sí, la tiene que hacer aparte, porque hay abogados, hay algún caso que no ha pasado que el abogado cree que como es para el demandado la cédula, con que esté notificado el decreto por el tribunal, basta con notificar la absolución. A mí me pasa una vez y dicen, bueno doctora, pero yo está notificada la confesional, no está notificada. Sí, porque le notificaron el decreto de prueba. No, la prueba es una carga de la parte, o sea, yo lo decreto así y ustedes la
hacer cada una de las pruebas que yo decreté. Y una de las formas de diligenciar la confesional es hacer una cédula específicamente dirigida al demandado a su domicilio real, porque así está prevista la diligencia en el código, es el artículo 190, tiene que ir una cédula al domicilio real notificándole que tiene que comparecer ese día bajo procedimiento, que si no comparece se lo va a tener por confeso. Claro, O sea, de todo lo que hecho, diga la otra parte va a quedar es una que sí. prueba muy importante, que si se le notificó y no compareció para la confesional, yo juez, el apercibimiento que le voy a poner es que voy a decir que él reconoció todo lo que dijo la otra parte. Así que con la notificación de este decreto por el tribunal, al correo electrónico, esa cédula que hacemos nosotros, no es el diligenciamiento de la prueba confesional. Por eso la decretamos así. Perdón, doctora, también es importante que esta prueba, este tipo de prueba confesional que ofrecen las partes, está prevista en el artículo 190, ya lo saben, y también es importante que sepan que cada persona, o sea, una persona que esté citada para prestar este tipo de declaración o de confesional, tiene que tener capacidad civil para estar en juicio. La otra pregunta es, ¿qué pasa si el demandado le otorga poder a su abogado para que esté presente en la audiencia y pueda absolver? ¿Lo puede hacer? Siempre y cuando en el poder que se le otorga, ¿no es cierto?, al abogado, al patrocinante que pasa a ser abogado apoderado. ¿Por qué digo esto? Porque también hay que ver los poderes. ¿Qué poderes se presentan? Por ahí solamente el poder puede ser específico, especial para un solo acto procesal y no para absolver posiciones. Como Sí. por ejemplo, entrega los giros también. ¿Para? Entrega los giros. Entregar los giros, sí, sí. Obviamente que tienen que Entregar estar los giros, claro. autorizados. Pero en este caso puntual, Fede, estamos hablando de esta prueba confesional. Sí, sí. ¿La puede prestar el abogado apoderado? Sí. Lo dice el código. Siempre y cuando exista, esté autorizado, ¿no es cierto? Expresamente Para, por el demanda. ¿qué nos dice acá el 191? ¿Quiénes pueden absolver? Pueden ser llamados para absolver posiciones todas las personas que tengan capacidad para obligarse y estar en juicio. Y los abogados apoderados pueden hacerlo por sus representados siempre que estén facultados expresamente y lo considera el adversario. O sea, tiene que estar autorizado. ¿Lo puede hacer? Sí, pero siempre y cuando esté autorizado. Por eso cuando la secretaria hace el cuadro de prueba, cuando ya es la audiencia, dice, me informa a mí, hemos leído el poder, que eso por ahí los chicos le dan una mano, hemos leído, Dori siempre le da una mano a la secre en eso, hemos leído el poder y está autorizado para cuando. No ha venido la parte, pero el abogado puede o no puede. Entonces ya vemos cómo resolvemos en la audiencia si le aplico el apercibimiento ese o no. Si no, Creo que se me había planteado. que si no el poder no lo habilita, Expresamente absolver posiciones, tiene que ser así. exacto. Si no está, no puede, porque es una... A mí se me había planteado un incidente, no recuerdo bien, pero era que conforme a la ley de sociedades no podía absolver posiciones, creo que era el gerente, y en el poder que le habían otorgado decía que sí podía. Entonces ahí la parte planteó, se opuso a la absolución, la otra parte estuvo de acuerdo con la oposición y dijo, bueno, está bien, renuncio a la prueba, pero no tuve que pasar, digamos, a resolver, pero sí se planteó esa discrepancia. Siempre con la en el momento. confesional se plantean cosas, porque una parte que quiere que, Bueno, obviamente, si la prueba se importante. toma, se tiene por reconocido todo lo que dijo la otra parte, es una prueba estrella, digamos, es como la documental. Ah, bueno. Por eso se plantean esas cuestiones y hay que ser muy delicado, no solo al proveerla, con el apercibimiento así como está escrito, o poniéndolo expresamente, que si no comparece se lo tendrá por confeso, sino para verificar que la cédula de notificación de la confesional esté hecha, que es distinta a las testimoniales, ¿sí? Y informar a la secretaria del juez si está hecha o no está hecha. Que va al domicilio real. Que va siempre al domicilio real. Ese es otro tema, porque puede estar hecha la confesional y haberla hecho el abogado equivocadamente al domicilio del otro abogado.
y no de la parte. Claro, o el domicilio. Y esa, entonces cuando llegamos a la audiencia decimos, la cédula confesional, la confesional está notificada, dice, sí está notificada, doctora. Y la secretaria te dice, sí, pero está notificado el domicilio del abogado. No está notificado, yo lo tomo como todo, lo tomamos como que no está notificado en legal forma y no se recepta la confesional, se quedó sin la prueba. Bueno. Informativa a tales efectos oficios C. Esto es importante, son los oficios, los tan conocidos oficios, y lo que le hemos dicho que tenemos que chequear qué prueba de informes requiere, porque hay informativas que no podemos diligenciar, que no se puede diligenciar, porque no es para prueba de informes, ¿sí? Entonces, previo poner a tales efectos oficios, que es una leyenda que normalmente ponemos, que quiere decir toda la prueba informativa que usted ofreció la va a poder hacer por prueba de oficio, vamos a chequear que esa prueba sea pertinente, sea adecuada para brindarnos informes. Tienen que ser pedidos de informes a oficinas públicas o privadas. No es para que preste declaración testimonial, no es si dice se libre informe al gerente de la Coca-Cola para que jure como es cierto, para que diga que si... Me ha pasado, no sé si se acuerdan, lo comenté acá. Que es una testimonial, no es para prueba de... Era un oficio, decía, el decreto decía tales efectos oficiales. O sea, ya lo habíamos proveído. Ya estaba proveído, autorizado. Como si fuera autorizado. Llegó el decreto, llegó el oficio y el oficio decía: ofíciese al oficial de justicia para que se constituya en el domicilio de la demandada y proceda a embargar la caja de registradora que opera en el comercio. Eso es una prueba. Era una medida cautelar, o sea, un embargo por medio de un oficio. Si nosotros leemos en el escrito de contestación de demanda, que en el oficio pide eso, dice prueba de informe, para que se libre oficio a fin de que embarguen la caja, a los oficios solicitados no es lugar pertinente. Ahí nosotros no podemos rechazar prueba antes de la audiencia, de la sentencia, pero en esos casos que es prohibida o que está incorrectamente ofrecida para el objeto que tiene el pedido de informe, la podemos rechazar in limine, que hubiera sido ese el caso. Sin embargo, la habíamos autorizado. ¿Qué hacemos en ese caso? Es un error del propio tribunal, pero porque a veces Entonces, se casconaria las cosas y no mira. Por ahí charlábamos con la doctora y decíamos, quizá conviene que en la informativa coloquemos ofíciese a ofíciese a enumerar toda la prueba informativa ofrecida, que sea pertinente y que no esté prohibida, para que no tengamos de tales efectos oficiales en general y después entre el oficio pidiendo Con cualquier cosa. Así les cuento que el laboral, yo que he litigado muchos años y las doctoras también, el laboral lo hacen así. A cada prueba de informe que peticionan, y supongo que debe ser por una cosa, porque en el laboral se usa mucho la prueba de informe, y le debe haber pasado varias veces de firmar oficios que no correspondían o de autorizar oficios que no. Entonces ponen a tal oficina para que informe. Entonces uno cuando ya lo escribe uno a lo que piden, te está dando cuenta que algo está mal, que no está pidiendo un informe, está pidiendo otra cosa. Bueno, seguimos. Bien, esto es importante también, lo tenemos en el código, lo voy a resumir, artículo 240, un poco lo que está explicando la doctora, que hay situaciones en donde no hay situaciones, siempre hay que controlar. Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos, por registro y entidades privadas deberán versar sobre los hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registro contable del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio. Luego sigue en el 241 el diligenciamiento, es decir, cómo se va a realizar este oficio, ¿no? Pero claramente surge qué es lo que se puede pedir, a quién se le va a pedir, ¿sí? Sobre los hechos controvertidos, no así como se le ha planteado a la doctora, que en un oficio se pida un embargo, ¿sí? Entonces, obviamente que también a la hora de hacer el oficio, que En un oficio de prueba se pide el embargo. De un juicio sumario. Claro, Porque estamos hablando de que
o sea, los embargos los hacemos por oficio, pero cuando ordenamos un embargo, Claro. no para la prueba de las partes. En el ejecutivo, por ejemplo. Claro. Ese es otro tipo de oficio, ¿sí? Y ahora, en el caso del oficio, cuando traen el oficio para la firma, chequear que lo que piden es lo que pidieron en el escrito, porque también nos pasa un montón. Piden, y para que informe si fulanito tal es titular de la vivienda, qué sé yo, y después te ponen, cuando eso te ponen en el escrito, cuando lo ofrecen, y cuando traen el oficio te ponen, para que informe si es titular, si lo vendió, si lo no, y ponen un montón de cosas que se olvidaron de poner en el... No, tampoco. Vaya, corrige el oficio y tráigalo de nuevo. Nos pasa un montón, ¿o no? Un montón. Vaya, corrige el oficio y lo trae de nuevo bien hecho porque no lo vamos a firmar. Y ese es un control que se hace a posterior del decreto cuando traen la prueba ya para que la firme. Claro, que obviamente la lectura justamente del decreto, de lo que ordena, no se me duerma, José, de lo que se está ordenando. Claro, a veces ¿no es poner cierto? lo que ordenamos en el decreto, Claro. que se informe, es útil para eso, para Es no... que cuando hablamos del diligenciamiento, ahí nos dicen que transcribimos, ¿no es cierto?, lo que estamos ordenando para que se haga esa prueba. Con lo cual, la importancia de controlar el oficio y el decreto, porque puede llegar a pasar esto. Tal vez ordenamos lo que están pidiendo en un momento, que si es titular o si continúa como empleado en la empresa Pepito, y cuánto es lo que percibe. Diferente a que se trabe embargo. Entonces ellos vienen con el oficio, trabe ese embargo. Y nosotros lo no, firmamos ordenamos. porque creemos que está controlado. Entonces, ahí está nuevamente la importancia de ustedes a la hora de controlar. Doctora, no, están trayendo acá un oficio en donde están colocando algo que ustedes no ordenaron o que usted no ordenó. Sí. ¿Qué hacemos? Que se vuelva a hacer el oficio. Por eso es correctamente. útil, como dice Caro, por ahí transcribir Claro. lo que sí vamos a ordenar que sea oficio. Bueno, inspección ocular, fijamos un día para la inspección, fíjese el día tal, para concurrir al lugar a inspeccionar visualmente, eso sería. Instrumental es que ordenamos que se traigan a la vista, esto es un tipo de prueba documental, porque los expedientes son documentos, lo que ordenamos que se traigan a la vista también lo hacemos por oficio. Todos los que son órdenes de los jueces que tienen que ir dirigida a otros jueces o a otros lugares lo hacemos por oficio, ¿sí? Entonces tráiganse a la vista, en la forma de estilo es a través de oficio, ahí nos van a traer un oficio ordenando a tal cámara que remita una copia o el expediente tal. Y eso es lo que ponemos. Testimonial es parecido a la confesional en cuanto al texto. Cítese a los testigos propuestos a la audiencia fijada bajo percibimiento de ley. En este caso, el apercibimiento de ley no es que vamos a tener por confeso los testigos, sino que nos vamos a traer por la fuerza pública si no vienen. Nos ha pasado, pasar un cuarto intermedio y tener que llamar a la policía para que traigan a los testigos, para si es que la parte no los renuncia, si los renuncia, no. Pero si no, los hacemos traer con la policía, si están citados, con la cédula, los hacemos traer con la policía. Por eso tiene que ir con el apercibimiento de ley, ¿sí? Bajo el percibimiento de ser traídos por la fuerza pública. De hecho, ese artículo se transcribe, se suele transcribir en la cédula. Se debe transcribir para que la parte sepa, para que el testigo sepa ¿Qué es lo que le pasaría si no va? y nos ha pasado, en mi juzgado nos ha pasado tener que traer, pasar a cuarto intermedio, es decir, el abogado pide, medio de película, ¿no? Pero pasa, pide que sí, que quiere tomar la testimonial, el testigo está citado, le hizo la cédula de notificación y no viene. Hace varios años nos pasó, que eran como 3. Tuvimos que pasar un cuarto intermedio, es decir, suspender la audiencia en ese momento, llamar a la policía, que los trajeran, a uno los trajeron, o sea, las cosas. Es una obligación. Es una obligación. Y lo dice el código. Obligación de declarar. Toda persona citada como testigo está obligada a comparecer a prestar declaración. Y también a la hora de transcribir este artículo se transcribe, no sé, La sanción, sí. el 275 del Código Penal, que habla del falso testimonio. De hecho, las personas que me acompañan en las audiencias saben que se toma juramento, ¿no es cierto?, de ley, y se les hace saber que en caso de incurrir en un falso testimonio se aplica el artículo 275 del Código Penal. ¿Quiénes participan de las audiencias? Los que graban. ¿Ustedes graban? Yo no. ¿Eh? Yo creo. ¿Qué Fede?
estar Sí. también. Ahora que se fue Gaby, Solita Gaby, que más sí. está. Después, otra prueba documental también es documento de poder del adversario que le corremos traslado para que la otra parte acompañe el documento que se le solicita, corre ese traslado del demandado por el término de 5 días, eso está en el artículo 17. Si lo leen al artículo lo van a poder decretar porque está previsto exactamente cómo hay que hacer, que es esto. Correrle traslado por 5 días para que presente el documento, sí. No, usted, bueno, piden todas las pruebas esas. En caso que alguna no lleve la prueba que le están pidiendo. La pierden. Se Esto es una carga de la parte. Ellos ofrecieron nuestras pruebas. Yo, si corresponde, se la proveo. Si no corresponde, le digo que no. Acá en este decreto. Sí. Y verán ellos de articular todos los medios para hacerla la prueba. No la hacen, no tienen prueba. Sí. Después yo cuando tengo que resolver digo, la parte ofreció, muchas veces en las resoluciones se lo pongo porque es un artilugio también Por ahí como mío que se hacen, para... se olvidan y no traen Se nada olvidan, y- son negligentes, Sí. porque no te podemos olvidar, es una carga eso. Entonces, muchas veces yo en las resoluciones, y lo pueden ver, a Carolina ha visto varias, porque justo me ha pedido modelo o lo que fuere, en algún caso puntual, y digo, yo es un artilugio que tomo, llamarles la atención a los abogados de la negligencia probatoria. Porque después van y les dicen a sus clientes, ay, el juez sacó todo en contra, es culpa del juez, es culpa del juez. Y resulta que no había una prueba, entonces pongo que la negligencia probatoria de la parte, O la orfandad. la orfandad probatoria de la parte, me obliga a tener solo por válido lo que dijo uno y lo que reconoció el otro. O sea, yo puedo tener por válido, al resolver, lo que ambas partes han reconocido. Es decir, lo que no hay contradicción. Si las dos partes están de acuerdo que firmaron, o sea, yo firmé un contrato con fecha 20 de julio de 2021 y la otra parte cuando contesta dice, es cierto, firmamos un contrato. Lo único que puedo tener por válido es lo que ambas partes reconocieron, que son hechos no controvertidos. Ahora, todo lo otro que esté controvertido entre ellas, que esté discutido, si pagó, que me dijo, porque yo le pagué todo, no me pagó nada. Todo eso lo tienen que probar. Entonces, muchas veces digo, la orfandad probatoria y la negligencia de las partes, no obstante haber ofrecido prueba en diligenciarla, me impiden juzgar de otra manera. Y tengo que rechazar la demanda porque no hay prueba que acredite los hechos que invoca la actora. Dice, la jueza, y ya tengo la culpa de todo, la desgracia, porque todo el que acciona o interpone una demanda cree que tiene derecho a ganar. Pero, digamos, ayer lo hablábamos, la demanda es un relato de lo que yo digo que es. Y después está la otra parte que dice, no es así, es distinto. Si hay discrepancia, tienen que probar y este es el momento. Yo les proveo todas las pruebas que ofrecen. Primero, la tienen que ofrecer a la prueba, que muchas veces tampoco ofrecen, pero muchas veces sí, está bien ofrecer la prueba. Yo les proveo, les digo, pueden hacer toda esta prueba. Ahora, en el tiempo que transcurre entre la notificación de este decreto y la audiencia de vista de la causa, por eso la fijamos allá más adelante. Y muchas veces la fijamos teniendo en cuenta la cantidad de pruebas que hay. Si es mucha, y si es prueba pericial caligráfica y todo eso, la fijamos más allá para que tengan tiempo de incorporar todas las pruebas. Claro, muchos oficios también. Muchos oficios que demoran en contestar. Igual hay un expediente de Robinson que le podré traer en la otra clase que gana la demandada, como para que vean qué es lo que pasa. Gana la demandada porque sí, a él fue uno que le dije de los primeros que le dije que la orfandad había crecido un montón, era un daño y perjuicio, no sé si es este, pero hay uno viejo, que era un daño y perjuicio, que era un montón, era por un accidente, donde había un accidente de una moto y se había roto la moto o el auto, no me acuerdo. Y bueno, él había ofrecido un montón de pruebas y no diligenció la prueba. Entonces yo le dije, lamentablemente, no tengo pruebas de todo esto que usted me dice y le rechacé la demanda. Y después, en otro que vino, en otra audiencia me dice, cuando sale me dice, aprendí doctora, ¿no? Ahora diligencié todas las pruebas.
Claro, porque ellos, muchas veces los abogados piensan que con decir alcanza. O con la compañía de foto, ayer resolví uno, ayer traje la resolución hoy, todo en fotocopia. Todo en fotocopia acompañan, y los originales, ¿cómo sé yo que esas fotocopias, que son una copia, que hoy se puede truchar todo, ¿no? Sí. Digamos, buscar un documento, lo corrijo, lo ves, y digo, está bien, es responsabilidad del letrado porque certifica con su firma, pero capaz que ni siquiera, capaz que al mismo abogado se lo llevan en copia el documento. Y el abogado de buena fe, sin tener el original al lado tampoco, porque ¿por qué no lo acompaña el juicio? Le certifica la copia como es copia fiel sobre esa firma. Eso no es copia fiel, eso que pone el abogado, a mí como jueza no me sirve para decidir la cuestión, sobre todo cuando los hechos están controvertidos. En el proceso de ayer, por ejemplo, las partes estaban de acuerdo que habían firmado un contrato de locación, pero las dos habían traído el contrato de locación con firma certificada en copia. Entonces yo dije, si bien las dos partes han acompañado en fotocopia el contrato de locación, yo lo tengo por auténtico porque, no porque sea un documento con firma certificada, que si hubieran traído el original yo lo tenía por auténtico. Lo tengo por auténtico porque las dos reconocen el mismo contrato que en copia acompañan en idéntico instrumento, o sea, eran idénticos. Entonces tuve por cierto que ese era el contrato. Pero si no fuera así, si una de las partes trae el contrato en copia y la otra dice firme un contrato, es cierto que firme un contrato, yo lo único que puedo tener por cierto es que firmaron un contrato, pero no el contenido. Porque no sé si esa fotocopia que me trae es cierta. Sí, están de acuerdo que firmaron un contrato. Eso sí lo puedo tener por cierto. ¿Me entienden la diferencia? Muchas veces traen la fotocopia sola, la mayoría de las veces. Y no entienden que necesitamos los originales. O, por ejemplo, para correr el traslado del 220 yo tengo que verificar que esté el original. Porque si viene la otra parte y me pide el original para ver si su firma es su firma, no lo puede chequear con la fotocopia. La tiene que chequear con el original, a su firma. Así que antes de proveer el 220 checan los originales. Y si no, no trajo un problema de la parte, no podemos proveer, no encontrándose el original en secretaría, al reconocimiento de documento privado no hay lugar. Punto. Chao. ¿Sí? Doctora, vamos a hacer cuestión práctica. Sí, bueno. Esto es una explicación rápida de repaso que, como ven, surgen con el decreto todo el tiempo. Les damos unos expedientes fáciles, no como el del otro día ese largo, para que armen un decreto de nuevo. No sé, a ver, yo traje uno acá. La otra clase, dice, con sueño. Cortito, cortito. Está sola la dos. Yo creo que además de uno vamos a tener que acompañar porque muchos están No han dormido bien, no han dormido bien. Está el decreto de prórroga. Miren, yo les voy a decir una cosa.